Hola, bienvenidos, bienvenidas a Saltos por la Historia, soy Jordi y con este vídeo ya va a quedar completamente inaugurado el canal y quiero hacerlo con un vídeo respuesta a una recomendación que me ha ofrecido YouTube esta mañana acerca de que si el ejército alemán era el mejor ejército o no de la Segunda Guerra Mundial. Esto forma parte de un canal de historias bélicas que merecen ser contadas y pongo el enlace del vídeo al cual le voy a hacer la respuesta justo aquí debajo en la descripción. Rápidamente podemos ya contestar. Para nada el ejército alemán era el mejor ni el más moderno de la Segunda Guerra Mundial. La máxima que nos muestra este youtuber en su vídeo ya os adelanto que es falsa. Este youtuber aparte lo hace aplicando dos máximas, dos conclusiones principales. Afirma en su vídeo que el ejército alemán disponía de una grandísima coordinación en el sentido de que un oficial estaba siempre en contacto directo con el alto mando para si debía ordenar el bombardeo selectivo de una área concreta, no había una cadena jerárquica de mando que entorpeciera la orden, con lo cual esa coordinación facilitaba, digamos, cualquier operación militar. También habla, como otra segunda y única más conclusión que nos va a ofrecer en todo el vídeo, de la improvisación. Afirma que los oficiales alemanes gozaban de una libertad de actuación que les permitía tomar decisiones propias en el campo de batalla, básicamente que podían improvisar al margen de los designios del alto mando. Bien, estos son los dos conceptos que nos aborda el autor. Nos aborda que había una gran coordinación y que había una gran improvisación. Ya de entrada son dos conceptos, a mi entender, contradictorios. Es decir, si hay mucha coordinación no puede haber improvisación y viceversa. Pero esas son las dos máximas que nos ofrece. Bien, vamos a hablar primero de todo a nivel de coordinación. El ejército americano disponía de sectores de radio en el cual ese proceso de llamo al apoyo de artillería para yo luego poder hacer un ataque selectivo se podía hacer. Pero vamos, partir de esa idea a decir que el ejército alemán era el mejor básicamente porque tú con una radio puedes ordenar un bombardeo selectivo me parece muy incongruente. Aparte que no todas las operaciones militares tienen apoyo de artillería, con lo cual en el caso que tú estés haciendo una operación militar en el cual no tengas artillería, ese punto que este youtuber nos está defendiendo como mejor ejército no tiene sentido. Luego tenemos el de la improvisación. La improvisación en ningún manual de arte de la guerra afirma que la improvisación y el libre albedrío son elementos que te lleven a la victoria. Al contrario, cuanto mejor estudio y cuanto más sepas de tu enemigo, cuanto mejor tengas calculado y como mejor tengas el plan de ataque, más posibilidades de éxito hay. Y de hecho tenemos un claro ejemplo entre el desembarco de Normandía y la operación Market Garden dirigida por los aliados. La operación de Normandía, la operación Overlord, era una operación que estaba estudiada a un nivel súper detallado, es decir, no dejaron prácticamente nada al azar. Era una operación muy arriesgada, una operación anfibia ya de por sí comporta un enorme riesgo y tenían las reconstrucciones en 3 dimensiones, en mapas topográficos, tenían claro dónde estaba todo, hicieron una gran campaña de engaño con globos hinchables, haciéndolos pasar por tanques, bueno, una serie que no voy aquí a desarrollar de argucias que se buscaron los aliados para no dejar nada al azar, y así que la operación de Normandía fuera todo un éxito. Y la operación Market Garden es todo lo contrario, es una operación decidida rápido, sin estudios, sin la preparación que se merecía y conllevó un gran fracaso. La improvisación en la guerra acostumbra a llevar al fracaso. Es cierto que los oficiales de todos los ejércitos, no solo del alemán, de todos los ejércitos gozan de cierta libertad de acción en el campo de batalla, por eso son oficiales, son personas que han de liderar a las personas que integran, digamos, la compañía, el regimiento X, entonces disponen de cierta libertad. Pero para nada ese punto que nos está diciendo este youtuber de que la improvisación es un elemento que hace que el ejército alemán sea mejor, para nada es verdad. Entonces, tanto la coordinación que nos afirma este youtuber, como la improvisación que nos afirma el youtuber, como elementos que él define que son los determinantes para decidir que el ejército alemán era el mejor de la Segunda Guerra Mundial, son falsos. Pero ahora vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir en el sentido de que el ejército alemán
era un ejército no mecanizado, y a pesar de que nos sorprenda, era un ejército que no estaba mecanizado. Tenía, sí, su unidad de tanques, 4 motos, algunos camiones, pero principalmente era un ejército que se movía a caballo. La movilidad del ejército alemán era una movilidad de ejército de antiguo régimen, muy diferente a lo que fue el ejército americano, que realmente era un ejército mecanizado. Con lo cual, ya partimos de la idea de que, ¿cómo puede ser que planteemos que el ejército alemán era el mejor ejército si ya de entrada disponían como parte de movilidad de un ejército a caballo? Es verdad que el ejército alemán pues tenía algunas cosas concretas que le hacían ser muy superior. Podemos hablar pues, de que ciertos prototipos de tanques, ciertos prototipos de algunas armas concretas eran superior que a las de sus enemigos. Pero en el cómputo general de la guerra, para nada, el ejército alemán se puede considerar que fuera el mejor ejército. De hecho, perdió la guerra, en el sentido de que si tú pierdes la guerra, es que en ningún caso podemos asociar que fuera un mejor ejército aquel que pierde la guerra. Con lo cual, también es una absurdez. Y encontramos otra de las absurdeces, que es la batalla de las Ardenas. La batalla de las Ardenas, tenemos una operación militar llevada a cabo como ofensiva por parte de los alemanes, la cual es un desastre total. Una operación que sí, pilló por sorpresa a los americanos, pero pilló por sorpresa a los americanos por ser tal chapuza militar, es decir, que nadie se esperaba que entraran en pleno invierno unidades mecanizadas por los bosques de Bélgica. Se llegó a sorprender a los americanos, pero las claves de esa operación para el éxito, entre comillas, de los alemanes recaía sobre la climatología. Es decir, ningún ejército en su sano juicio, un ejército que plantee ser el mejor de una guerra, puede plantear o puede delegar parte o gran parte de su estrategia militar en favor de la climatología. Dependían principalmente de la niebla y de que los americanos no recibieran suministros. En el momento que la niebla se disipó, los alemanes solo hicieron que perder, retroceder y convertir esa batalla en esos bosques en una auténtica carnicería. Por tanto, plantear que el ejército alemán era el mejor ejército, para nada es verdad. Es verdad que se ha generado una gran aura de invencibilidad y una gran aura de gran ejército moderno, de gran ejército invencible, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo desde las potencias vencedoras, se genera una gran campaña de propaganda que lo que hace es elevar la fuerza del ejército alemán, pero por un hecho puramente propagandístico, porque queda muy bien decir en los libros de historia que tú has vencido a un rival que en principio era mucho mejor que tú, pero nada más lejos de la realidad. El ejército mejor preparado, más técnico y más sofisticado era el ejército americano, con enorme diferencia. Y el más decisivo de la guerra fue, en primer lugar, el ejército soviético, que declinó la balanza claramente en Stalingrado, y el ejército inglés, que declinó claramente la balanza en la batalla de Inglaterra. Esa aura de invencibilidad también va vinculada a lo que se denominó la Blitzkrieg, que es el ataque relámpago, que estaba combinando aviación y unidades terrestres, y sobre todo por la unidad de las Waffen-SS. La Blitzkrieg la hemos de entender básicamente como al final una operación desesperada, es tirarse rápido y de manera sorpresiva contra el enemigo. Pero una vez que tus enemigos ya te han tomado la talla, la Blitzkrieg no tiene más sentido que ese, que es una primera ofensiva. Cuando los frentes se estabilizaron en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes no tenían más aportaciones en el campo de batalla y perdieron todas las campañas, la de África, la de Rusia y la de Francia. Con lo cual la Blitzkrieg la hemos de entender como un momento en el que el alto mando alemán no sabía cómo cruzar la línea Maginot, estaban completamente bloqueados y al final alguien se le iluminó y decide lanzar ese ataque relámpago que dio éxito básicamente por su elemento claramente sorpresivo. Pero una vez destapada la estratagema, poco más podía ofrecer el ejército alemán. Y la otra aura, digamos, de invencibilidad eran por las denominadas las Waffen-SS. Las Waffen-SS era un cuerpo militar que acabó siendo un cuerpo de élite, pero que cuando entró en la guerra eran un cuerpo bastante mediocre, en el sentido de era una unidad que se fue al combate con un entrenamiento prácticamente en su totalidad ideológico, con lo cual cuando se enfrentaron a ejércitos regulares y ejércitos coloniales de Francia e Inglaterra, la derrota fue el plato que les sirvieron. Pero ese adoctrinamiento inicial ideológico, combinado a años y años de guerra, hicieron de las Waffen-SS una unidad militar de élite, porque tenían el fanatismo ideológico
ya asegurado y ya habían desarrollado diferentes técnicas de combate que la Segunda Guerra Mundial les había instruido. Pero ya estamos hablando del final de la Segunda Guerra Mundial y estamos hablando de una unidad concreta que eran las Waffen-SS, que al final, en su mayoría, acabaron por suicidarse más que por prestar combate. Con lo cual, tenemos evidencias y pruebas más que manifiestas de que el ejército alemán para nada era el ejército mejor preparado de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora me gustaría dejar este tema y pasar a comentar algunos de los comentarios que se han ido desarrollando en el vídeo, porque me parecen también interesantes, pues que se merecen alguna que otra respuesta. Vamos a ello. Pues vamos a comentar algunos de los comentarios que tiene este vídeo, ¿de acuerdo? Voy a leer. El ejército alemán era el mejor porque su alto mando era intelectual, así como la tropa misma. Supongo que la persona que ha hecho este comentario considera que Dwight Eisenhower era un paleto ignorante y que acabó siendo presidente de los Estados Unidos jugando a piedra, papel, tijera. La estampa y el temple del ejército alemán nadie lo iguala. Impresionante uniforme. Es verdad que tenían un uniforme espectacular. Tal espectacular era que para un soldado americano, soviético, enemigo alemán, identificar a un oficial le era muy sencillo porque iban tan engalonados que si había que disparar al líder de la unidad se le identificaba con total facilidad, cosa que no pasaba, por ejemplo, con los americanos, que simplemente la diferencia en su uniforme de combate era simplemente una marquita en el casco y una marquita en la solapa de la camisa. Los alemanes crearon tácticas que luego fueron tomadas por Estados Unidos, la OTAN y los rusos, además que sus inventos y científicos fueron Estados Unidos y Rusia. Sus grandes estrategias y mariscales de campo fueron unos extraterrestres. Hoy día todavía se aplican sus estrategias, eso fue lo más resaltante. Olvidamos, y vuelvo a decir, es un ejército perdedor en el cual prácticamente todas sus batallas las perdió. Poca cosa realmente se recicló de lo que hicieron los alemanes. Sí, algunas cosas sí, pero para nada fue el saqueo intelectual que aquí parece que hay. Aparte, con el tema de la ciencia, os quiero recomendar aquí un vídeo que es de Quantum Fracture de Crespo, que habla sobre la física nazi, la física alemana durante los tiempos del nazismo. Es un vídeo súper interesante porque muestra claramente cómo la ciencia alemana durante los años del nazismo, más que evolucionar, lo que fue es involucionar, porque rechazó muchos de los postulados de Einstein y muchos de los postulados que iban a desarrollar a una física moderna. Con lo cual, en vez de caminar hacia adelante, la física y la ciencia alemana en muchísimos aspectos lo que hacía era ir hacia atrás. Con lo cual, cuando acabó la guerra, sí, los americanos o los países vencedores cogieron algunas cosas de los alemanes, pero para nada el desarrollo científico era igual que el americano que el alemán. Los americanos estaban desarrollando una ciencia a un ritmo mucho más veloz que no los alemanes. ¿Qué más tenemos por aquí? Definitivamente el mejor. Tuvieron que aliarse para poder contra ellos. Bueno, la batalla de Inglaterra fue en 1 contra 1 contra los ingleses, la perdieron. La batalla de Stalingrado fue en 1 contra 1 contra los soviéticos, la perdieron. Parte de la campaña africana era un 1 contra 1 con los ingleses, que también la perdieron. Y aparte que los alemanes no luchaban solos, es decir, tenían también sus aliados. En definitiva, con menos recursos hicieron cosas imposibles para otras potencias. Con menos recursos hicieron cosas imposibles para otras potencias. Sí, con menos recursos lo que hicieron fue devastar el caos y acabar perdiendo, porque realmente, y luego os hablaré de un libro, industrialmente no podían vencer. Básicamente, industrialmente ya no podían vencer, con lo cual con menos recursos hicieron cosas increíbles. Bueno, con menos recursos lo que hicieron fue una maquinaria de muerte, sobre todo hacia población judía, población gitana y todo aquel que pensara diferente, pero no hicieron tampoco grandes cosas más. Hay que evitar, pienso, idealizar movimientos que, aparte que fracasaron, eran terriblemente asesinos. Compromiso, disciplina, convicción, sobre todo amor a la patria, honor y gloria a los soldados alemanes. Luego otro dice, una disciplina inquebrantable, una muralla. Lo puedo decir así, drogas, drogas, drogas y consumo de drogas. De hecho, han salido estudios recientes en los cuales se afirma y se demuestra que los alemanes, sobre todo con la ofensiva primera a Francia, iban hasta arriba de anfetaminas, metanfetaminas, etc. Que luego también se ha demostrado que parte de los soldados aliados también iban colocados, pero disciplina inquebrantable, yo veo más consumo de drogas.
eran muy metódicos, organizados, disciplinados. Otro dice, porque eran verdaderamente profesionales y de un valor incalculable. Por eso tuvieron que unirse casi todo el mundo entero para vencerlos. No conozco prácticamente ningún ejército que no sea disciplinado, organizado, metódico. De hecho, los americanos tuvieron unidades que las estuvieron entrenando durante 2 y 3 años antes de llegar al combate. Si consideramos que una unidad que lleva entre 2 y 3 años de entrenamiento no es disciplinada, no es metódica, entonces no sé de qué estamos hablando. Tú dices, espartanos del siglo XX pelearon contra todo el mundo y ¿saben algo? ¡Casi ganan! Si el invierno hubiera sido menos crudo, hubieran llegado a Moscú y la URSS hubiera perdido parte de su industria bélica. Es verdad que si hubieran llegado a Moscú, la URSS hubiera perdido parte de su industria bélica, pero el casi ganan para nada es cierto. Industrialmente está más que demostrado que los alemanes desde el inicio de la guerra no podían ganar la guerra ya con los ingleses. Y luego, cuando tú pierdes la guerra por un factor climático, es porque no eres un ejército moderno. Es decir, es verdad que el clima, la climatología, el invierno es un hándicap, pero el problema principal que tuvieron los alemanes en la Unión Soviética fueron dos. Uno, las larguísimas distancias al frente. No podían mantener líneas de suministro estables, que con el invierno, pues eso todavía les perjudicó más, porque como he dicho antes, era un ejército principalmente mecanizado. Era un ejército principalmente que iba a caballo, con lo cual distancias largas, a caballo, invierno, implica que dejas a estos soldados tirados en el frente. Y luego había otro factor, que era un factor demográfico. Al final, llega tarde, los suministros llegan tarde, los refuerzos, y te estás enfrentando contra una masa de gente que, a pesar de que técnicamente y militarmente, es verdad, eran inferiores, podían reponer sus filas a un ritmo mucho mayor que los alemanes podían renovar. Con lo cual, el casi ganan, más bien no, perdieron de manera total y abrupta. Y la última, me encanta, el ejército alemán es el mejor porque simplemente tenían vocación de servicio y eran sumamente disciplinados. Me hace gracia lo de tenían vocación de servicio, porque me pregunto que en un estado dictatorial, ¿dónde está la vocación de servicio y dónde está una Gestapo que te está diciendo o te vas a la guerra o te vas a un campo de exterminio? Y ahora, para acabar el vídeo, simplemente quiero recomendaros algunos libros de bibliografía específica, de bibliografía académica, para que, si os queréis informar más sobre este tema, pues lo podáis hacer. Primero os voy a mostrar el libro que sale aquí, que es Historia marxista de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de mis libros favoritos para acercarnos al tema de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista diferente. No os asustéis, porque no estamos hablando ni de marxismo, ni de comunismo, ni de movimientos sociales. Historia marxista de la Segunda Guerra Mundial es un libro que parte de la historiografía del materialismo histórico, de la cultura material y del desarrollo tecnológico de las sociedades. Entonces, este libro lo que nos muestra, entre otras muchas cosas, es una comparativa industrial entre Alemania e Inglaterra. Y ya desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial la relación es completamente asimétrica. Alemania en ningún caso podía competir con el poder industrial de Inglaterra, y tal quedó demostrado en la batalla de Inglaterra. Pues Alemania no solo luchó contra los ingleses, sino que luchó contra los franceses, contra los soviéticos, luchó contra los americanos. Es decir, si ya simplemente los datos que tenemos de inicios de la Segunda Guerra Mundial nos indican que industrialmente Inglaterra y Alemania no podía vencer a Inglaterra, pues a eso sumamos más potencias aliadas. Es un libro, como digo, súper recomendable, y como os aseguro, no tiene nada que ver con el marxismo en el sentido político de la palabra, es materialismo histórico. Otro libro que también os quiero recomendar es Historia Visual de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro en el cual nos va a ofrecer datos, nos va a ofrecer indicadores para poder comparar diferentes puntos de vista de toda la Segunda Guerra Mundial, desde armamento también a industria. Otro libro totalmente recomendable. Y dos libros más, muy sencillitos, pero son auténticos mamotrecos, son la Segunda Guerra Mundial de Martin Gilbert y la Segunda Guerra Mundial de Anthony Beevor. Son dos libros que nos explican, digamos, toda la Segunda Guerra Mundial. Sí que es verdad que hacen más hincapié a la parte de Europa por encima de la parte de Asia. O sea, si queréis descubrir historia de la Segunda Guerra Mundial más asiática, hay información, pero no está igual de desarrollada que como se desarrolla la parte europea. Pues hasta aquí llega el vídeo, espero que os haya gustado. Cualquier cosa podéis hacer, cualquier comentario aquí en YouTube, y si puedo pues os contestaré. Y también os podéis ya suscribir al canal y seguirme en Twitter. Hasta la vista.